Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Que Dios les bendiga. Hoy vamos a tener otro tema bíblico eh, acerca de en Marcos capítulo 7, de una pregunta que me han hecho y que muchas personas dicen que por eso ellos comen, porque Jesús hizo limpio todos los alimentos. Entonces, vamos a comenzar este tema. Y antes de comenzarlo, vamos a tener, como siempre tenemos la costumbre, una palabra de oración, para que no sea este instrumento humano, sino Dios, a través de este instrumento humano, que responda la palabra a través de la Biblia, porque es a través de la palabra de Dios que se van a dar las respuestas a todas las inquietudes, para que verdaderamente conozcamos que este canal adventista tiene una sana doctrina y que es lo que diga la palabra del Señor, no el ser humano. Entonces los invito a que inclinemos nuestro rostro y tengamos la palabra de oración. También los invito a que se suscriban al canal adventista Sana Doctrina. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en alto de los cielos, que queremos orar, Padre misericordioso, en este momento para que esta oración ascienda hacia el trono de la gracia, donde estás tú sentado en el trono, en el lugar santísimo, y tu Hijo amado intercediendo como somos sacerdote, para que Él interceda ante nosotros y ante este instrumento humano, para que nos envíes el Espíritu Santo a este lugar y a todos los lugares donde va a ser visto y oído este video, de manera que seas tú obrando para que comprendamos bien la palabra, la entendamos bien y para que nos preparemos para el reino de los cielos. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo descienda con poder en este instrumento humano, quite mi pecado y mi culpa, y pongas el carbón santo encendido en mis labios y que seas tú hablando a través de este instrumento humano. Te pido, Señor, que perdones todos nuestros pecados y faltas, no porque haya méritos en nosotros, pero sí en los méritos santos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Vamos a leer la Biblia. Entonces, Jesús hizo limpio todos los alimentos. Una pregunta. En Marcos capítulo 7, versículos 18 y 19 nos dice de la siguiente manera. Marcos capítulo 7, 18 y 19 nos dice. Él le dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Entonces, vamos a comenzar a desarrollar este tema. Problema de traducción. Miremos también algo que nos dice. Este pasaje es citado frecuentemente para probar que en el Nuevo Testamento Cristo abolió la distinción entre carnes limpias e inmundas usadas como alimento. También se argumenta que las leyes de Levíticos capítulo 11 concerniente a las carnes limpias e inmundas son parte del sistema ceremonial del Antiguo Testamento y por tanto ya no son obligatorios para los cristianos. Entonces vemos que esto es lo que dice muchas diferentes iglesias, que Dios abolió esto y que por lo tanto ya los cristianos, o si los cristianos, los que nos denominamos cristianos, entonces ya podemos comer toda clase de carnes inmundas y limpias, porque Jesús declaró limpio todos los alimentos. Pero tenemos que mirar cómo es que está diciendo el texto, la palabra del Señor, texto y el contexto. Problema de traducción, o sea, esto tiene un problema ¿de qué? De traducción en este versículo. Entonces, problema de traducción. En Marcos capítulo 7, del 1 al 23, se refiere enteramente al tema de la pureza. ¿Al tema de la qué? De la pureza, no de abolición de carnes, ni está hablando de carnes. Pero vamos a hablar de carnes para que veamos que no, pero más adelante. Entonces dice,
Miremos lo que dice. Vamos a leer el capítulo de Marcos, capítulo 7, del 1 al 5. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan, miren lo que estaban comiendo, pan, con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de las plazas, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Entonces, miramos algo aquí. Comienza con los fariseos y algunos escribas acusando ¿a quién? A los discípulos de hacer caso omiso de la tradición de los ancianos y comer con manos inmundas. Esto es, ¿no qué? No lavadas o contaminadas. A ver, ¿por qué se podían contaminar? Miremos lo que dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 6 al 3. Entonces Jesús les responde, les hace una respuesta de la siguiente manera a los fariseos. Les dice, Jesús le respondió a los fariseos: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre. Ese es corban, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle y ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido y muchas cosas semejantes a estas. Entonces él le respondió: ustedes están invalidando los mandamientos de Dios por vuestra tradición. No le dejan nada hacer por padre o madre, viendo que Moisés le dijo, dio este mandato de que debíamos de ayudarle a nuestro padre y a nuestra y a nuestra madre. Y ustedes, por las tradiciones, están invalidando los mandamientos de Dios. Entonces, ahora están acusando ustedes aquí a los discípulos por comer con manos no lavadas. Miremos que mal le respondió. Entonces ya Jesús le responde a los fariseos y también se dirige a la multitud y finalmente a los discípulos. Miremoslos cómo lo hace. En 14, o sea, San Marcos capítulo 7, en Marcos capítulo 7, versículo 14 al 23, miremos cómo dice. Y llamando así a toda la multitud, porque había mucha gente, no estaban solos ahí, había muchas personas. Oíd todos y entended, nada hay fuera del hombre, más que todo eran judíos, que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó la multitud y entró en casa, le preguntaron los discípulos sobre la parábola, pues, ¿cierto? Y les dijo: también vosotros estáis así sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón, o sea, de la mente, de aquí, ese es el corazón bíblico, salen eso. Pero decía que de lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre.
Entonces, así les contestó Dios primero a los fariseos, están ambaleando los mandamientos de Dios por las tradiciones. Luego les digo todos los que estaban ahí que todo lo que entra no contamina, o sea, lo que viene de afuera del hombre no contamina, diciéndole a la multitud, el que tiene oídos oiga, y luego le digo a los discípulos que lo que verdaderamente contaminaba era lo que salía de qué, del corazón. Ellos le preguntaron también, entonces ellos le dijeron que lo que de dentro sale es lo que contamina ¿qué? Al hombre, no lo de afuera. O sea, no por comer pan con manos no lavadas. Porque aquí no está diciendo que están comiendo carne, nada de esas cosas. Aquí no está diciendo que estaban comiendo carnes. Ahora, miremos algo muy importante. El problema con el versículo 19 de Marcos, que dice, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina, esto decía, siendo limpio todos los alimentos. Entonces hay un problema con este versículo 19. Vamos a mirar cuál es el problema. Se deduce a un problema de traducción. Aún las sí llamadas traducciones literales o palabra por palabra ofrecen en esencia una paráfrasis de la última parte del versículo. El texto griego, o sea, como esto fue escrito en griego, entonces el texto griego nada dice acerca de declarar limpios los alimentos, nada dice de eso. Ni hay indicaciones alguna de que Marcos haya intentado un comentario sobre qué quiso decir Jesús. Más fiel al texto, o sea, hay algo más fiel al texto original, del griego original. Sería una versión que tradujera la última parte del versículo de la siguiente manera: de tal modo purificando todos los alimentos, o sea, purificando los alimentos, no haciendo limpios. Muy bien. Sin embargo, aún aceptando la traducción del epígrafe en última instancia, el significado del pasaje depende de la respuesta a dos preguntas. ¿Cuáles son estas dos preguntas? Primero, ¿qué se quiere decir con purificando o haciendo o declarando limpio todos los alimentos? Purificando o haciendo o declarando limpio todos los alimentos. Y segundo, ¿qué se quiere decir con alimento? O sea, tenemos que mirar qué era lo que cuáles eran los alimentos que estaban comiendo los discípulos o que iban a participar, iban a comer, y qué se refiere con alimento. Eso lo vamos a mirar a través de este texto. Entonces, significado de purificación. Vamos a mirar en Marcos capítulo 1, versículo 40 al 44. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Vino a él un leproso rogándole, e hincando la rodilla, y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado al instante, y la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le dijo, o le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino muéstrate al sacerdote, ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos, o sea, lo que se hacían en los rituales, en el santuario, o sea, la ley ritual. Porque aquí el lavamiento de las manos era una ley ritual, según para ellos, y que los ancianos le habían puesto como una ordenanza ¿de quién? De Dios. Entonces, en la única parte donde, o en el único otro lugar o del pasaje de Marcos menciona la purificación, está conectado con el ritual de la purificación del leproso. O sea, una persona cuando tenía lepra y se desaparecía la lepra, tenía que ir a ofrecer un sacrificio, ¿en dónde? En el santuario, para su purificación, para declararlo ya como limpio. Entonces, por eso la palabra habla de purificación de los alimentos, no de hacer limpios los alimentos o de declararlos limpios, sino purificación. Pero ahí habla de hacerlo limpio, pues vamos a aceptar que fuera así el texto, pero el texto no está diciendo sino purificación de los alimentos, porque está hablando de una cuestión ritual. Ahí en el texto está hablando de una cuestión ritual, o de un ritual que tenían los ancianos, de lavarse las manos. Entonces, la controversia
En este versículo dice temprana sobre los alimentos en Marcos, no tiene referencia a la prohibición bíblica de comer carnes inmundas, sino a las tradiciones farisaicas. Vamos a mirar qué nos dice Marcos, capítulo 2, 13 al 13 al 28, que nos habla acerca de de esta traducción o de estas contaminaciones. Dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado a los bancos de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos, con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no necesitan de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces vemos claramente que esto nos está hablando acerca de la contaminación, o que ellos no se juntaban con los que, con la gente común, aunque los publicanos eran judíos que cobraban, pero ellos los consideraban como gente común, como gente que se había apartado de la que, de la fe, y que estaban sirviéndole a quién, a los romanos, y aún no solamente les cobraban impuestos, sino que les cobraban más. Y entonces yo les decía, pero ¿cómo come Jesús con los publicanos? Porque los fariseos tenían bronca contra quiénes, contra los publicanos, o sea, contra los cobradores de qué, de impuestos, porque les cobraban más. Entonces para ellos ellos eran pecadores. Entonces Jesús le dijo, yo vine a llamar a justos, no vine a llamar a justos, sino a pecadores, ¿a qué? Al arrepentimiento. También los discípulos de Juan y los fariseos y ayunaban, y vinieron y les dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Eso era una controversia con Jesús por toda parte, bueno, y le hacían reclamos. Y entonces los discípulos de Juan, entonces los fariseos iban y le hablaban, y querían indisponer también a quién, a los discípulos de Juan. ¿Contra quién? Contra Jesús. Entonces aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas, y entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? O sea, ellos decían que porque una persona pasaba por un sembrado y cogía una espiguita y la raspaba y se la comía, para ellos eso también estaba mal. O sea, los fariseos pusieron cargas sobre ¿qué? Sobre los mandamientos de Dios, hicieron del sábado, hicieron de todo una carga. Entonces vemos claramente que aquí está hablando de esto, de estas cuestiones. La controversia era ¿por qué? Por tradiciones farisaicas relacionadas con alimentos, si son o no obligación. O sea, alimentos, y por muchas otras cosas que ellos que comían. O sea, que si comían en sábado, que si no que no podían raspar nada. O sea, los fariseos estaban, pero después de que volvieron de Babilonia, ellos pusieron cargas y pusieron cosas que ni ellos eran capaces de moverlas. Entonces, de manera que también aquí el problema no concierne a las leyes bíblicas en sí mismas, sino a su interpretación correcta. Como vimos, la controversia con la cual comienza el capítulo no es acerca de alimentos inmundos, sino de manos ritualmente no lavadas, como lo dice del versículo 7, 3 al 13, que lo está diciendo muy claramente. ¿Por qué los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen? Y volviendo de las plazas, si no se lavan, ¿no qué? No comen. Le preguntaron pues los fariseos, los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Entonces le respondió, porque vosotros también invalidáis el mandamiento de Dios, que Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y vosotros con vuestras tradiciones invalidáis el mandamiento, porque decís que basta con que un hombre lleve la ofrenda al templo, y ya con eso queda ¿qué? Bien, o sea, ya no le dejas hacer mal nada por el papá y la mamá, viendo que debe de llevar la ofrenda y todo eso, pero también debe de ayudarle a quien, al padre y a la madre. Pero ustedes, con tal de que les lleven allá,
ustedes quieren que los hijos ya no ayuden a los padres y a la madre. Eso les decía ¿quién? Él. Y les decía también, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones. O sea, estaban invalidando la ¿qué? La palabra de Dios. Hoy en día la gente invalida la palabra de Dios por darle una mala interpretación ¿a quién? A estos versículos, a este capítulo, diciendo que Dios declaró ya limpios los alimentos y que por lo tanto, como todo mundo considera muchas cosas alimento, entonces dice que ya lo que comemos, lo que comamos y bebamos, nada nos hace daño, o que nada es malo, o que nada nos contamina, pues, o sea, en cuanto a que nos enferma, ¿cierto? Entonces la palabra del Señor es muy clara. Entonces dice muy claramente la palabra del Señor, y este relato que estamos leyendo no es acerca de alimentos inmundos, sino de manos ritualmente contaminadas. Jesús responde insistiendo en que la palabra de Dios debe prevalecer sobre las tradiciones humanas. Este punto es resaltado repetidas veces y en los versículos que acabamos de leer, en los versículos 3 al 3. Vemos que la palabra de Dios, que invalida la palabra de Dios, dice muy claramente, aferrando a vuestras tradiciones. Y por eso, y transmitís otras cosas semejantes. O sea, el Señor le dice, ustedes por esas tradiciones, por eso que no se pueden lavar, que no pueden comer con las manos sin lavar, y otras cargas que han puesto sobre los mandamientos de Dios, y por vuestras tradiciones o por querer poner cargas, entonces están invalidando ¿qué? La palabra de Dios, y le están haciendo invalidar la palabra de Dios ¿a quién? A muchas personas. Hoy por la tradición de la Iglesia Católica Romana están invalidando muchos mandamientos, normas y estatutos, y aún en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, por esta mala interpretación aún de estos versículos, se está dando una mala interpretación para las normas cristianas, porque muchas veces ocurre que tomando estos textos también la Iglesia Adventista y muchos predicadores, hombres y mujeres que se paran a predicar, entonces tiran estos textos así, sin verdaderamente saber que, o sin comprender que aquí no está hablando ni de normas, ni de nada de cosas, sino de una tradición. Ni diciendo que los alimentos ya podemos comer cualquier cosa. Bueno, entonces miremos lo que dice en Isaías capítulo 29, versículo 3. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Isaías 29, 3. Isaías 29, versículo 13, nos dice de la siguiente manera. Dice pues el Señor, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido ¿qué? Enseñado. Esto lo dice muy claramente en el capítulo 6 y versículo 7, dice, respondiendo les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, que lo vemos, lo acabamos de leer, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea, estas cosas eran mandamientos de hombres, o sea, eran mandatos de hombres, era que se lavaran las manos, que porque si llegaban de las plazas, entonces, eso no le dijo el Señor Jesús, que porque tocaban una persona, porque era una contaminación por tocar personas o por sentarse en un lugar donde se había sentado un gentil o alguna cosa, porque no era sino por eso. Entonces, muy bien dice la palabra de Dios, y Jesús lo enfatiza con Isaías 29, 13 y los versículos 6 y 7, por eso el Nuevo y el Antiguo Testamento hay que leerlos para poder entender. Entonces, dice muy claramente, esto prepara el camino para el versículo 15, donde dice, nada hay fuera del hombre que entra en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina ¿a quién? Al hombre, lo que sale, no lo que entra. Ahora, tenemos que mirar que hay cosas que entran que verdaderamente nos pueden hacer daño, o sea, hablando de todos los alimentos. Pero vamos a seguir hablando de esto claramente para que podamos entender. Entonces, esto prepara el camino para su pronunciamiento sobre la pureza en el versículo, que hay que purificar, es como que debemos de limpiarnos es de adentro. O sea, este corazón, esta mente debe ser circuncidado, porque de aquí salen muy malos ¿qué? Pensamientos. Entonces, la versión de Marcos
de la historia que también se encuentra en Mateo capítulo 15. ¿En Mateo qué? Capítulo 15 nos habla de la siguiente manera. Mateo capítulo 15, miremos lo que nos dice la palabra del Señor. En Mateo capítulo. Entonces le acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos? Y también le narran lo mismo, pero aquí no habla nada de alimentos. Usted lo puede leer y aquí no habla nada de alimentos. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, o Dios en todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no dejas hacer más por su madre y su madre, por su padre y su madre. Y llamando así a la multitud les dijo, entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Pero aquí no dice nada de que purificación en la única parte donde dice es en Marcos. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Respondiendo, él les dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Esto está en el capítulo 10 en adelante. Dejadlo, son ciegos, guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos irán ¿a dónde? Al hoyo. Y entonces él ya habla de los adulterios, de todas estas cosas. Entonces miremos que la palabra de Dios en Mateo capítulo 15 dice, contrasta lo que está afuera, que no puede contaminar a las personas. En Marcos capítulo 7, versículo 15, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina ¿a quién? Al hombre. Entonces la palabra de Dios en esto es que está hablando, lo que sale de dentro, no lo que hay, porque ellos estaban comiendo pan con manos no lavadas. Entonces, con lo que está dentro que sí puede contaminar, como lo dice en Marcos 21, Marcos capítulo 21 al 23 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades salen de dentro y contaminan ¿a quién? Al hombre. O sea, lo que sale de adentro, por ejemplo, el adulterio, si una persona va a adulterar, eso nace ¿a dónde? Aquí. Y entonces la persona va con su cuerpo y hace esto. Entonces está contaminándose verdaderamente el hombre, está pecando. Eso sí lo lleva ¿a qué? Al pecado, pero comer pan sin la mano lavada, eso no lo contamina, porque eso va ¿a dónde? A la letrina. Miremos lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Entonces, de lo que dentro que sí puede contaminar. De este modo, se hace específicamente claro que los lavamientos exteriores solo limpian la superficie y qué clase de impureza solo limpia la superficie, o solamente limpian o hacen superficialmente las cosas, y que la clase de impureza que estos lavamientos atienden es apenas a flor de piel. Por eso el versículo 2 de Marcos capítulo 7, versículo 2 dice, los cuales viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es no lavada, los condenaban. O sea, porque estaban comiendo pan con manos ¿qué? Inmundas. Vamos a mirar por qué era que llamaban que los discípulos tenían las manos inmundas. Porque ellos se reunían o se hablaban también ¿con quién? Con los gentiles. Jesús hablaba con los gentiles, hablaba con los pecadores, con los publicanos. Entonces, ellos también decían que ellos estaban contaminados ¿con qué? Con los pecadores, porque las personas, o sea, los fariseos, aferrándose a sus tradiciones, no podían hablar ni con un publicano. O sea, aún fuera judío, pero que estuviera cobrando impuestos ¿para quién? Para Roma, tremendo. Eso tenían unas cosas, unas creencias tremendamente raras, que no decían en la palabra de Dios. Describe las manos contaminadas como no lavadas, significando que no estaban físicamente sucias, sino que estaban ritualmente impuras. ¿Por qué? Porque habían bebido con publicanos y han comido y todo esto. Entonces, razón por la cual en el versículo 3 y 4 nos dice de la siguiente manera, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen.
y volviendo de las plazas, mire que es que está diciendo, y volviendo de las plazas, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. O sea, si ellos volvían de la plaza, por ejemplo, si se encontraban con Leví y lo saludaban o alguna cosa, ya quedaban contaminados, aunque fueran judíos. Y si saludaban a un romano, un gentil, un griego que fuera a las fiestas o alguna cosa, también, o sea, eso, o que tuviera un negocio o algo, entonces, ahí mismo, eso ya, con eso estaban, ¿qué? Contaminados, entonces tenían que ir a lavarse las manos, porque si no, entonces si comían así, entonces se contaminaban que con el pecado de esa persona. Eso es lo que está hablando la palabra del Señor. Entonces dice aquí, entonces clasificando este lavamiento de manos con otros ritos judíos. En el 2023 nos dice acerca de qué es verdaderamente lo que contamina al hombre, que son los malos pensamientos, los robos, los adulterios, la insensatez, la soberbia, todas estas cosas contaminan ¿a quién? Al hombre. Entonces, la palabra del Señor dice, enfatiza qué es lo que está dentro de la persona, o sea, los pensamientos e intenciones del corazón son los que contaminan al hombre. En Mateo capítulo 23, 25, miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 23, refiriéndose a los escribas y fariseos, miren lo que dice aquí la palabra del Señor. Mateo capítulo 23, versículo 25. Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera, del vaso y del plato, pero por dentro está lleno ¿de qué? De robo y de injusticia. ¿Esto eran quiénes? Los fariseos. Y el versículo 26 dice, fariseos ciegos, limpiad primero lo de adentro, o sea, lo del corazón, del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea ¿qué? Limpio. Esto también muchas personas dicen en la iglesia, que Dios aquí, que entonces las normas cristianas no hay que guardarlas. Pero ojo con esos adventistas del séptimo día. Porque muchas veces he visto citar estos versículos para decir diciendo que muchas personas, o que cuando una mujer se viste bien o un hombre se viste bien o a la norma cristiana, entonces que es una hipócrita, o que es un hipócrita porque está bien vestido por fuera, que por dentro está lleno de ¿qué? Que el único que conocía los pensamientos verdaderamente de quién era Dios. Entonces, por eso aquí lo que está diciendo es de una contaminación que para los fariseos y los judíos era una contaminación ritual. Aquí no está hablando ni de normas ni de carnes, mi querido amigo hermano adventista, ni de otras denominaciones. Por eso tenemos que estudiar la palabra y mirar qué es lo que está diciendo. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, miremos lo que nos dice la palabra del Señor. En Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12, miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios, o sea, la palabra de Dios era la que ellos estaban invalidando, y que ella sí le dice verdaderamente con qué se pueden contaminar o qué les puede hacer daño, y verdaderamente qué es lo que no se puede comer o lo que no se puede beber o lo que debe hacer, porque eso lo enseña la palabra de Dios, o cómo debemos de vestir o cómo debemos de vivir. Eso sí lo dice la palabra del Señor. Pero nosotros, aferrándonos a las tradiciones o porque queremos vivir en una vida desordenada, entonces cogemos textos de la Biblia, los tiramos así, por allá y para acá. Pero así no es como se interpreta la palabra del Señor. Por eso aquí le estamos dando el verdadero significado o la interpretación a este capítulo de Marcos capítulo 7, que anteriormente hablamos de la mujer sirofenicia, y también hoy estamos hablando acerca de que yo le dije que iba a hablar, que porque se decía que limpios todos los alimentos. Porque esto no está hablando de carnes inmundas ni de carnes limpias. Está hablando de pan o de manos, ¿no qué? No lavadas. Muy bien. Entonces, extensión de la impureza. Miremos lo que nos dice. Entonces, en Marcos capítulo 7, versículo 2, versículo 5 nos dice, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto no lavadas, los condenaban. Y el versículo 5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas a Jesús, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos ¿qué? Inmundas? O sea, era una ¿qué? Una tradición. No era un mandamiento de quién, de Dios, ni Dios le había dicho en la palabra de Dios que hicieran eso. Entonces, además de la fuente
impureza interior versus impureza exterior, también es vital la extensión de la contaminación. El ritual de lavamientos solo atañe manos inmundas. O sea, ahí está hablando es de manos ¿qué? Inmundas, o sea, no lavadas. Entonces, la palabra muy claramente lo está diciendo. En versículo 15, 18, miremos lo que nos dice el versículo 15. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. El versículo 18, y les dijo, también vosotros estáis así sin entendimiento, no entendéis, o sea, hablando los discípulos, todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar, porque ellos estaban comiendo pan, con manos no qué, no lavadas. Entonces la palabra del Señor nos dice en el versículo 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. O sea, ellos estaban calumniando y estaban criticando y estaban condenando a los discípulos porque estaban comiendo con las manos no lavadas. ¿Y cómo vamos a condenar a una persona porque no le lava las manos para comer? ¿Por qué lo vamos a condenar? Y ellos lo condenaban, los fariseos condenaban a los fariseos. Están condenados porque no están viviendo la tradición de los ancianos, están comiendo pan con manos no qué, no lavadas, inmundas, porque venían de algún lugar y entonces para ellos eso era una contaminación. De pronto habían tocado a alguna persona, entonces que era un publicano o que era un gentil y entonces, o un romano gentil, entonces ya por eso estaban ¿qué? O a las fiestas iban cualquier otras personas y entonces gentiles y entonces estaban ¿qué? Contaminados. Esto es lo que está hablando aquí. Entonces, mientras que una clase de contaminación más grave afecta a la persona, o sea, lo que sale dentro del corazón, entera la palabra para contaminación, koinos, y el verbo relacionado con keino solo son inusuales en esta traducción. Son inusuales. Ninguna de ellas es usada en la Septuaginta para los animales inmundos de Levíticos 11 y Deuteronomios 14. La palabra koinos normalmente se refiere a lo que es público o común. También vamos a mirar a quienes les decían comunes. Sin embargo, los fariseos lo usaban peyorativamente para referirse a un estado de impureza causada por el contacto con la gente común. Por ejemplo, los publicanos, de fariseos que eran publicanos o judíos, ellos eran comunes. Y también personas gentiles. Y ahorita lo vamos a mirar en la Biblia. A la que consideraban menos cuidadosas que ellos es tomar la salvaguardia apropiada contra la contaminación ritual. Por eso, el versículo 4 de Marcos capítulo 7 dice, y volviendo de las plazas, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los ¿qué? Y de los lechos. Esto hacían quienes ellos. Nos dice que algunos judíos al volver de la plaza no comían a menos que primero se sumergieran. La palabra bautizo, de la cual se deriva el vocablo bautizar. Jesús rechaza esta distinción farisaica al declarar que todos los alimentos son ritualmente puros. Entonces, ahora vamos a mirar, porque como siempre lo he dicho aquí a través de este canal, Jesús o Dios no puede contradecir su palabra, porque no vino a abolir la ley o los profetas, sino a cumplir. Él vino a darle cumplimiento y a que se le diera verdaderamente el cumplimiento verdadero a la palabra, porque bien vemos que Él les decía, ustedes no están cumpliendo, están invalidando la palabra por sus tradiciones, porque el mandamiento es que honrar al padre y a la madre. Entonces vamos a mirar en Deuteronomios cómo trataban los judíos a las personas que no eran del pueblo
de ellos, o sea, que no eran, que eran gentiles o que eran judíos que habían pecado y todas estas cosas. Pero miremos en Deuteronomios capítulo Deuteronomios capítulo 12. Deuteronomios capítulo 12, 15. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Deuteronomios capítulo 12. Deuteronomios capítulo 12, versículo 15. Con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Dios, tu Dios te da o te haya dado. El inmundo y el limpio la podrán comer, como lo de la gacela o de ciervo. Y en el versículo 22 dice, lo mismo que se come la gacela y el ciervo, así las podrás comer, el inmundo y el limpio podrán comer también de ellas. ¿Cómo trataba? Porque aquí está hablando no de alimentos o no de animales inmundos, sino de personas. Tanto el limpio era el judío, pues, que Dios había dado permiso para comer carne, pero también está diciendo conforme a tu deseo, porque Dios no quería verdaderamente que el hombre comiera ¿qué? Carne. Entonces, hablando pues aquí que en realidad allá no está hablando de qué, de carnes, pero son las carnes verdaderamente alimento para nosotros hoy día y para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Dios aprobaba o quería que el hombre comiera carne. Vamos a seguir mirando y desglosando, porque allá no está hablando, aquí no está hablando de carne, pero como la gente le metió la carne y le metió las normas cristianas a este capítulo, entonces vamos a darle la interpretación correcta a través de la palabra correcta, a través de la ¿qué? De la palabra del Señor. Entonces miremos. En Génesis, capítulo 1, versículo 29, nos dice de la siguiente manera. Génesis, capítulo 1, versículo 29. Nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 1:29. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Génesis 1:29. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os será ¿para qué? Para comer. O sea, Dios en el Edén no había pecado. No había habido pecado todavía cuando Dios le dio los frutos de los árboles para comer, y toda planta que diera ¿qué? Semilla. Se lo dio para que comieran en el Edén. Tal vez allá no hicieron o con ollas ni nada, porque eran frutos secos y ellos los comían así. Después del Edén, o después del pecado, después de que los echó aquí a la tierra, como ya no podían comer del árbol de la vida, entonces en Génesis capítulo 3, versículo 18 dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, plantas del campo. Entonces vemos claramente que Dios, después del pecado, entonces como no podían comer del árbol de la vida, que le producía la sangre y todo esto para vivir, para seguir viviendo y todo, entonces ya les dio una alimentación posedénica para que comieran. Pero resulta y pasa que Dios trajo un ¿qué? Un diluvio. Y ese diluvio dejó la tierra sin ¿qué? Sin alimento, porque pues ellos tuvieron casi un año o un poco más de un año en el arca y comieron de lo que habían metido en el arca, y de esa semilla tenían que dejar para sembrar para poder que volviera a producir la tierra. Y mientras que producía la tierra, pues eso demoraría siempre tiempito, porque ya Dios no iba a volver a decir, produzca ahí esto, y no, porque con el sudor de tu rostro comerás el pan, dijo él, o sea, hablando de los alimentos. Entonces, esto él tenía que sembrar. Entonces cuando ya comenzara a producir, entonces comían. Mientras que esto ocurría, Dios le dijo de la siguiente manera a Noé y a sus hijos y a las esposas de sus hijos.
En el capítulo 9, versículos 3 y 4 dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comas. O sea, todo lo que se mueve y vive, oiga, ese todo tiene límites. Por ejemplo, como la palabra de Dios. O sea, allá no está hablando de carnes en Marcos, pero como la gente le da la interpretación de carnes y de normas, entonces aquí hay que hablar de eso. O sea, vemos aquí que Dios les dio por un poco de tiempo que comieran carne mientras que volvía la vegetación y volvían los árboles y volvía todo a producir para que el hombre que comiera. Entonces aquí está hablando de esto. Ahora, miramos claramente algo. Dice, entonces, porque si podemos decimos que toda planta, entonces, digamos, por ejemplo, aquí en Colombia le decimos una pringamosa, hay algo que le pica a uno en el cuerpo que se llama pringamosa, y entonces yo le he dicho a muchas personas que conocen, si alguna persona que conozca en el campo, pues aquí en Colombia, en Medellín y en Antioquia, le decimos pringamosa a una hoja que eso le pica a uno cuando uno lo toca y eso le levanta un ronchero a uno en la mano. Y entonces yo le he dicho, entonces cómase una salada de pringamosa. Entonces, no, eso le pica a uno mucho la lengua, entonces, por eso. Pero como está diciendo que toda planta, eso es una planta. Pero por eso, ese todo tiene límites. Y ese todo tenía límites también para los ¿qué? Por los animales, porque en Génesis capítulo 7, versículo 2, Dios le había dicho a Noé que entrara de todos los animales. Y miremos cómo dice. De todos los animales limpios tomará 7 parejas, macho y su hembra. Más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su ¿qué? Y su hembra. Entonces, vamos a mirar cuáles son los animales no limpios, que esto lo encontramos en Deuteronomio, en Levíticos capítulo 11 y en Deuteronomios capítulo 14. Vamos a leer Deuteronomios capítulo 14, donde nos habla de los alimentos. Entonces, como dice, conforme a tu deseo, porque no era el deseo de Dios. Entonces Dios le dice ¿a quién? A estas personas, nada abominable comerás. Estos son los animales que no vas a comer. Mírenme lo que dice aquí. Pero estos no comeréis entre los animales o entre los que tienen pezuña hendida. El camello no se puede comer. La liebre no, o el conejo no se puede comer, porque rumía, mas no tiene pezuñas hendidas, serán inmundos. Ni el cerdo, porque tiene pezuñas hendidas, mas no rumía, o serán inmundos. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto. De los animales que están en las aguas, o sea, el bagre, el blanquillo, la doncella, el camarón, todas esas cosas que sacan por ahí, el salmón, todas esas cosas no se deben de ¿qué? De comer, porque son pescados que son lisos, no tienen o le falta una característica, aleta o escama. Esos animales no se pueden ¿qué? Comer, ni tampoco el pulpo, ni nada de esas cosas, ni hormigas santanderianas, nada de esas cosas se puede comer. Pero el hombre, sin embargo, hoy se come todo eso, y como eso lo ha considerado como alimento, cree que Dios, eso es lo que está diciendo ya, que limpió todos los alimentos. No, señor, eso no lo limpió Dios, ni la lagartija, ni el cocodrilo, ni nada de esos animales se pueden comer, ni el tiburón, ni la ballena, nada de esos animales se pueden comer, mi querido amigo y hermano. Ni tampoco el cerdo, que eso es lo que más comen. Por ejemplo, en los diciembres, eso es lo que más matan, marranito, cochino, puerco, mire todo lo que tiene ese animal. Come aguamasa, se come un ser humano muerto, eso se come muerto, come todo. Es un animal carroñero y transmite enfermedades. Entre ellas está la triquinosis, que ha matado a muchas personas. Muy bien, sigamos desglosando este tema. Pues estamos hablando, allá no está hablando de carnes, pero como la gente le ha dado interpretación, entonces Jesús no vino a abolir la palabra de Dios. Entonces, aquí está hablando, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Él quiso volverlos a a la dieta original. En capítulo 16 de Éxodo nos dice de la siguiente manera, en capítulo 16 de Éxodo, miremos lo que nos dice 16 de Éxodo 14 y capítulo 4, miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. Esto era para guardar el día de de reposo.
El 16, 14 y 15 nos dice de la siguiente manera, 16. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda, como una escarcha sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiera comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para para los que están en su tienda. Entonces Dios les dio a comer maná, pero ellos se cansaron ¿del qué? Del maná. Y en Números capítulo 11, miremos lo que nos dice la palabra de Dios. En Números capítulo 11, miremos lo que dice la palabra del Señor. 11, Números 11, versículo 4. Miremos lo que dice. Y la gente extranjera, porque recordemos, salió mucha gente de dónde? Del pueblo de Egipto, y eran egipcios que vivían porque Dios les había prometido una tierra una tierra que les iba a dar, que tenía o que produciría leche y miel. Entonces ellos se pegaron a ellos, y entonces los extranjeros que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Quién nos diera qué? A comer carne. Entonces el Señor escuchó eso desde el cielo, porque Dios escucha todo lo que usted y yo hablamos desde aquí, lo escucha desde ¿dónde? Desde el cielo. O sea, Él sabe qué es lo que estamos diciendo, porque aún tenemos sus santos ángeles en este lugar y en todos los lugares donde hablamos el evangelio, y entonces los ángeles llevan lo que decimos, lo que hablamos, y lo notan en unos libros que están en ¿dónde? En el cielo. Entonces Dios escucha, y aunque no tuvieran los ángeles, pero Dios le ha dado un ministerio a los ángeles, pero Él también, Él escucha todo, porque ¿de dónde nos vamos a esconder de la presencia de Dios? Entonces Él escuchó cuando ellos gimieron o que se quejaron. Entonces en Números 18, 11, 18 al 20 nos dice de la siguiente manera. Números 11, 18. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Números 11. Pero el pueblo dirá, santificaos para mañana y comerán carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Mire lo que decían estas personas. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni dos, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta que un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a la voz de Jehová, que está en medio de vosotros, y lloraréis, tenéis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés, bien vemos que ellos comenzaron, y dice que vinieron codornices, como lo dice en el versículo 31, dice, y vinieron codornices y ellos amontonaron, no solamente un montón, sino montones, y vieron esos montones de codornices que amontonaron bastantes. Y entonces mire lo que dice la palabra del Señor en Números 31 al 34. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Números 11, 31 al 34. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento un día de camino y a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda aquella noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices, el que menos recogió 10 montones, mire, y los tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Y dice la palabra del Señor, miren lo que dice, aún estaba la carne entre sus dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová el pueblo con una plaga muy grande, y llamó aquel nombre de aquel lugar Kibrot Ataba, por cuanto allí sepultó el pueblo codicioso. Un mandamiento que dice, no codiciarás. Ellos no querían volver a la dieta original. Dios no les suministró carne, sino que maná, pero conforme a su deseo, Él les dio carne, pero entonces las personas que comieron, ¿qué pasó con ellas? Se murieron. Y durante 40 años, después de eso, y durante 40 años, Dios les dio maná y no les dio más ¿qué? Más carne, porque el hombre no volvió a pedir ¿qué? Más carne. ¿Por qué? Porque sabía lo que le iba ¿qué? A suceder. En el desierto comieron maná 40 años.
queriendo decir Dios que volvieran a la dieta ¿qué? Original. Y luego entraron a la tierra que fluye leche y miel. Este es un texto también que es mal comprendido aún por los adventistas del séptimo día, porque no son las vacas porque ellos salieron con vacas y con de todo de Egipto. Es la tierra a la cual fluye leche y qué? Y miel. ¿Y de dónde fluye la leche y la miel? O sea, los animalitos, o sea, las abejas procesan la miel del néctar de las ¿qué? De las flores. Y la tierra fluye leche y miel. ¿De qué se puede sacar la leche? De la soya, de las almendras, del coco, del arroz integral, de la calabaza, que en una parte lo llaman, o en otras partes lo llaman zapallo, o en otras partes lo llaman auyama, como aquí en Antioquia. De las semillas de ella también se puede sacar ¿qué? Leche. Y la tierra fluye el grano, los garbanzos, el blanquillo, las alberjas, las lentejas, el frijol, bueno, y también mangos, frutas, todas las que usted quiera, y las nueces, los frutos rojos. De eso, y cuando entraron a la tierra, dice que ellos comenzaron a comer ya el fruto de la tierra, y entonces, ¿qué pasó? Cesó de caer el ¿qué? El maná. En el Nuevo Testamento, vemos lo siguiente. Miremos lo que dice el Nuevo Testamento, hablando de Pablo y de un concilio que hubo. O sea, en Hechos capítulo 15, miremos lo que nos dice la palabra del Señor. En Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15 nos habla de la siguiente manera, que Pablo tuvo encuentros con los fariseos. Entonces le decían que a los gentiles que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés no podían ser salvos. Ellos subieron a Jerusalén y en Hechos capítulo 15, 19 nos dice de la siguiente manera, 15, 19, miremos lo que dice. Por lo cual yo juzgo, o sea, Jacobo, que no inquietes a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de las fornicaciones, del hogado, de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde he leído cada día de reposo. Y en el versículo 29 dice de la siguiente manera, ellos fueron y dieron este mensaje a los gentiles, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre y ahogado y de fornicación, de los cuales cosas si os guardáis bien, haréis pasarlo bien. Hoy muchos cristianos comen morcilla, comen cerdo y comen de todo, que porque Dios, hablando de esto y de Marcos, que Dios limpió todos los alimentos. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos dice a quién eran los que le decían inmundos. Y eran los hombres gentiles y al pueblo que no era salvo o que eran pecadores. Ellos los contaminaban como común o inmundos. Miremos lo que nos dice Hechos 10, capítulo 28. Miremos lo que nos dice Hechos 10, 28. Hechos 10, 28. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común inmundo. Dios le bajó un lienzo simbólico ¿a quién? A Pedro, y le dijo, levántate Pedro, mata y come. Si Pedro aún desde allá hubiera sabido que los animales se podían comer, pues él hubiera comido de los animales, pero recordemos que eso es un lienzo simbólico. Ahora, o sea, mostrando una realidad, que era que no llamara más a los hombres comunes o qué, o inmundos, porque así estaba enseñado a tratar los fariseos a la gente que no eran salvos o que ellos no creían que tenían derecho a la qué, a la salvación. Entonces Pablo, el problema con Pablo era que a toda parte donde iba les decían que si ellos podían comer animales sacrificados a los ídolos, porque anteriormente les sacrificaban animales a los ¿qué? A los ídolos, así como se los sacrificaban animales a Dios en el santuario, en el sistema ritual. Entonces, Pablo les dijo de la siguiente manera en Romanos capítulo 14, versículo 21, miremos lo que dice la palabra del Señor. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. O sea, Pablo era un judío, era un israelita de la tribu de Benjamín. Él sabía de que ellos, muchos judíos
no comían carne, únicamente lo que comían era el cordero pascual, pero no comían más carne. Ellos no comían más que más carne. Y por eso ellos muchas veces, y por eso la cena fue reemplazada también, no hoy en día por un cordero, porque el cordero ya es Cristo, y entonces fue reemplazada la cena por pan y por vino no hecho de la uva, un jugo de uva. Entonces, Pablo dice muy claramente que bueno es no comer carne ni beber vino. ¿Por qué? Porque se sacrificaban animales a los que, a los ídolos, y entonces le preguntaban, entonces digo, hombre, bueno es no comer carne. Pablo no comía ni carne, ni limpias ni inmundas. Entonces vemos aquí lo que nos dice también en Primera de Corintios capítulo 8, versículo 13. Miremos lo que dice la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 8, versículo 13. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Capítulo 8, versículo 13. Miremos. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces la palabra de Dios está diciendo Pablo que bueno es no comer carne, y que si la comida, o sea, la comida de carne es ocasión de caer al hermano porque eran sacrificios a los ídolos, entonces él no comería carne jamás. Y entonces hoy en día Dios también quiere que las personas volvamos a la ¿qué? A la dieta original. Miremos lo que dice en Primera de Timoteo capítulo 4, 6. Primera de Timoteo capítulo 4 del 1 al 6. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Esto hablando del Nuevo Testamento. O sea, Dios quiere hoy en día que los gentiles y los que nos convertimos a Dios, o que somos judíos espirituales, al igual que el judío o el israelita que no comía carne común, porque en el lienzo Dios le bajó a Pedro no solamente animales inmundos, sino animales limpios. Por eso dijo, no como ninguna cosa común o inmunda. Pedro también era otro que, aunque era pescador, ellos vendían, pero también no comían. Hoy en día nosotros ni debemos ni vender ni comer. Entonces vemos claramente que la palabra del Señor nos está diciendo. Pero el Espíritu dice, hablando de las personas que son creyentes, yo soy un creyente, y usted, mi querido amigo y hermano, también debe ser un creyente, dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. ¿Cuáles son los alimentos que Dios creó? O sea, nos está invitando Pablo que debemos de ir a la creación, que fue lo que Dios creó como alimento, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes. Yo soy un creyente, y los que han conocido la verdad, yo he conocido la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La carne, sea limpia o sea inmunda, no se debe de comer. Luego le digo, Marcos capítulo 7 no está hablando de alimentos, de carne, pero como los cristianos hoy en día, tanto de la iglesia adventista como los de afuera, comen carne, Dios está diciendo que nosotros debemos de volver a la dieta original, y que no hay que comer esos alimentos inmundos, porque Jesús nunca vino a limpiar animales, vino a limpiar el hombre de pecado, y que a los hombres no los llamara más común o inmundos, y que los podían tocar y que los podían traer y que podían hablar con ellos, y no por eso tenían que lavarse las manos. Miremos lo que está diciendo el versículo 4. Porque todo lo que Dios creó, bueno, ese todo tiene límites, porque lo que Dios creó como alimento, eso está en Génesis 1:29, y enseguida lo vamos a mirar. Es bueno y nada hay de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Dios santifica lo que aprueba es que comamos en este tiempo. Lo que no prueba que comamos, Él no lo puede santificar. Pero si alguna, dice aquí muy claramente, y dice, si esto enseñas a los hombres, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces la palabra de Dios nos dice que lo que Dios creó es lo que es bueno ¿para qué? Para comer. Génesis 1:29 nos dice de la siguiente manera. Por eso Dios llevó al pueblo de Israel a una tierra que fluye leche y miel. Y Dios nos va a llevar a una tierra o al cielo, donde allá no va a haber comida de animales, ni leche, ni nada de esas cosas. Y pues leche de la vaca, pues la leche es para el ternero. Y en la tierra nueva tampoco va a haber matada de animales, ni de ninguna cosa. Entonces Dios quiere que desde aquí dejemos de tener malos pensamientos con los animalitos y matarlos,
y comérnoslos y volvamos a la dieta original que está en Génesis 1:29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y también en el versículo 18 dice: espinos y cardos te producen, y comerás plantas del campo. O sea, que debemos de mantenernos de los productos de la ¿qué? De la tierra. Entonces, en Marcos capítulo 7, mi querido amigo y hermano, no está hablando de carnes limpias ni inmundas, pero sí, como los cristianos, hoy en día, tanto como de la iglesia adventista como de los de afuera, dice que está hablando de esto no está hablando. Entonces, mi querido amigo y hermano, miremos lo que sigue diciendo. Entonces, significando alimentos, no deberíamos automáticamente dar por sentado que el llamar limpios a todos los alimentos se da un permiso general para comer cualquier cosa que cualquier persona pueda considerar que es un alimento. Por cierto, no se autoriza el canibalismo, tampoco permite comer las carnes inmundas prohibidas en el Antiguo Testamento. Después de todo, porque los versículos 6 y 13 está hablando de invalidar la palabra de Dios por las tradiciones de ¿quién? De los que de los fariseos y de los judíos. Enfatizarían tanto la obediencia a los mandamientos de Dios, que lo dicen los versículos 14 al 19, que ya lo leímos muchas veces, entonces, anunciando la abolición de las leyes de Dios relativamente a las carnes limpias o inmundas. No, él no está hablando de la abolición de eso. O sea, ya para nosotros, como cristianos adventistas, sabemos que no debemos, y este evangelio debe ser predicado, pero aquí no está hablando de eso, pero como aquí la gente quiera, entonces por eso estamos dando que Dios no quiere que comamos ni carnes limpias, ni carnes ¿qué? Inmundas, sino que volvamos a la ¿qué? A la dieta original. Entonces, limpias o inmundas. En realidad, un estudio de la antigua literatura sugiere que los judíos no describían como alimentos cosas que consideraban inapropiadas para comer. Por ejemplo, vemos a muchas personas de los judíos que no comían ninguna clase de ¿qué? De carne ni de animales, ni comían ni tomaban ninguna cosa de ¿qué? De animales. Por consiguiente, es inapropiado que la referencia a los alimentos en el versículo 19 de Marcos, que dice aquí muy claramente, porque no entran en su corazón, sino que en el vientre y salen a la letrina, estos haciendo limpios o purificando todos los alimentos, incluyera procedencias inmundas. Parece más razonable entenderla como un rechazo a la idea de que el alimento debiera ser considerado inmundo, simplemente por proceder de orígenes no confiables o mayormente gentiles. O sea, si esos alimentos eran de los gentiles, no los comían porque eran ¿qué? Alimentos ¿qué? Inmundos. Tal interpretación, además, armoniza con el contexto que más amplio, puesto que este pasaje entonces prepara próligamente el camino para la descripción de la obra de Jesús entre los gentiles, que viene inmediatamente en el capítulo 7, versículo 24, cuando fue a predicarle a los gentiles. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Y en el capítulo 8, versículo 10, nos dice: y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmata. O sea, se fue a predicar el evangelio ¿a dónde? A los gentiles. También ayuda a explicar por qué los judíos parecen incapaces de proveer otros milagros de alimento que beneficiaban principalmente a los gentiles, como está la alimentación de los 4,000. O sea, Dios le estaba diciendo: la palabra de Dios y la salvación es para todos, para los gentiles y para los ¿qué? Para los judíos y gentiles. Y porque Jesús reprende a los discípulos por no entender en Lucas capítulo 8, versículo 17 al 21, hablándole de la levadura de los fariseos, de esas doctrinas o de eso de que ellos se lavaban las manos para comer pan, no se lavaban las manos, hasta que no se lavaran las manos, no comían pan si tocaban a un hombre en alguna parte de los gentiles. Entonces, advirtiéndole específicamente acerca de la levadura de los fariseos. O sea, no podemos
darle una mala interpretación a la palabra por una cuestión de estas, y muchas personas hoy en día de las otras denominaciones dicen que pueden comer de todo y comen de todo, y así le enseñan a la gente. Pero la iglesia adventista no enseña de esta manera, y este instrumento humano menos. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado un mensaje de que verdaderamente no debemos de comer o beber cualquier cosa, sino que Dios tiene límites para lo que comemos y bebemos. Entonces, resumen, Jesús rechaza la idea de que bajo ciertas circunstancias aún los alimentos limpios puedan ser ritualmente contaminados, porque ellos estaban comiendo ¿qué? Pan e inapropiados para comer. Él no abolió la distinción bíblica entre carnes limpias e inmundas. Si Jesús hubiera querido decir esto, es verdaderamente llamativo que su palabra no hayan impactado a la fe práctica cristiana por unos 200 años. La advertencia de Jesús es aplicable también hoy, toda vez que una conformidad exterior con la forma religiosa comienza a eclipsar la importancia de la consagración interior y de la obediencia a la palabra de Dios que surge de ella, la influencia corruptora del fariseísmo están en obra y en una genuina experiencia cristiana están en ello. Mi querido amigo y hermano adventista, Dios no está hablando aquí ni de normas cristianas, porque, como le digo, aplican esto para normas cristianas, que porque si una mujer o un hombre se viste bien, entonces que primero límpieselo de afuera, hipócrita, primero límpiese de adentro. No, mi querido amigo y hermano, aquí está hablando es de manos no lavadas. Mi querido amigo y hermano, aquí no está hablando de la diferencia entre carnes, animales limpios, inmundos. Aquí no está hablando de esto, pero si vamos a hablar, Dios no quiere que de ninguna manera comamos ningún alimento animal, sino que comamos y vivamos de lo que da la tierra. Entonces, mi querido amigo y hermano, el hecho de que los fariseos criticaban a los judíos, al pueblo por comer, o a los discípulos por comer pan con manos no lavadas, no le podemos dar una mala interpretación a la palabra. Esta es la interpretación verdaderamente de Marcos capítulo 7. Ellos lo criticaban por comer pan, y Dios dice que por comer pan con las manos no lavadas, o sea, no estaban sucias, llenas de tierra. Y además, la persona que es campesina y que trabaja en el campo, muchas veces le toca coger con las manos, sin lavarse, el pan. Y tiene muchas defensas. Pueden cogen una arepa, cogen lo que sea con las manos, habiendo deservado a mano, o en fin, y no tienen con qué lavarse las manos. Entonces, mi querido amigo y hermano, no le demos mala interpretación a la Biblia. Los fariseos acusaban y condenaban a las personas por no comer, porque tocaban a las personas gentiles. Entonces, mi querido amigo y hermano, si te ha gustado este tema, compártelo. Suscríbete al canal Adventista. Y vamos a terminar con una palabra de oración. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, que moras en lo alto de los cielos, gracias te damos, Señor, por este tema. Tú aquí no estabas hablando, bendito Dios, de animales limpios ni inmundos, ni estabas hablando de normas cristianas. Estabas hablando, en algo con los fariseos y judíos, porque acusaban a tus discípulos de no comer con las manos no lavadas, y por eso los condenaban. Nosotros no podemos condenar a una persona porque coma con las manos no lavadas o no coma. Y tampoco podemos condenar a las personas porque se relacionan con las personas, con los seres humanos. Esto era lo que hacían los discípulos, los judíos. Y los discípulos, tú le dijiste que no se contagiaran con estas doctrinas, ni con estas enseñanzas. Y hasta que le mostraste a Pedro en un lienzo que no llamaran más a los hombres comunes y inmundos, el evangelio fue traído a los gentiles, tanto por los judíos como también por un hombre que también era del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, a Pablo, y nos trajiste el evangelio a nosotros los gentiles, los cuales hoy somos injertados al olivo, y tampoco debemos de hacer excepción de personas por ninguna razón ni por ningún motivo, sino que a todo mundo le debemos de predicar el mensaje. Gracias por tu valioso palabra, gracias por la veracidad de tu palabra, y ayúdanos, Padre misericordioso, a cumplir tus mandamientos, normas y estatutos, los cuales están en tu palabra, y a vivir correctamente conforme a tu santa y divina voluntad. Te pedimos pues perdón por nuestros pecados y faltas, porque lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.